Les saluda el diácono Óscar Lopera este viernes 23 de octubre de 2020, 29ª semana del tiempo ordinario. Hoy, memoria libre, San Juan de Capistrano, presbítero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de nuestra vulnerabilidad, de nuestra debilidad, le hemos fallado a Dios, le fallamos a nuestros hermanos y en muchas oportunidades nos hemos fallado a sí mismos en esos propósitos y en esas metas que inicialmente hemos propuesto y las hemos abandonado. Es el momento de pedirle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Con un corazón contrito y humillado, acerquémonos a ese Dios Padre, que es un Padre de amor, que está siempre dispuesto a perdonarnos y llevarnos a la vida eterna. Amén. Hoy escucharemos de la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 1 al 6. Al Salmo 23 respondemos, este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Y el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 59. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 23 respondemos, este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo decía Jesús a la gente, cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla del sur, decís, va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito? Haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vas de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en esa primera lectura vemos un fuerte llamado a la unidad y a los valores que de pronto hemos abandonado.
a la humildad, a la amabilidad, a la comprensión, a sobrellevarnos mutuamente con amor, a mantener la unidad en el espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Hoy cuando tantos señores se nos ofrecen, hoy cuando tantos salvadores se nos ofrecen, esta palabra de Pablo nos cuestiona, nos motiva. Si somos el grupo que vamos a la presencia del Señor, en familia, en comunidad, en sociedad, en conjunto. ¿Será que sí podemos subir al monte del Señor? ¿Será que sí estamos dignos, preparados y como se requiere para poder estar en el recinto del Señor? ¿Será que mis manos sí son inocentes? ¿Será que mi corazón sí es puro? ¿O será que tengo deidades a las que le ofrezco culto? Revisemos. El Señor nos cuestiona desde la primera lectura y desde ese salmo tan hermoso. Ahora el Evangelio, el Señor nos hace un reclamo. Jesús se queja de sus contemporáneos que saben interpretar muy bien el tiempo atmosférico, pero no son capaces de descubrir los signos del reino en medio del tiempo histórico que vive. ¿No será lo mismo que nos está pasando a nosotros? Ellos tenían al Mesías que les comunica la buena nueva y realiza signos, pero tenían sus ojos y su corazón cerrados y siguen esperando como si no estuviese ya entre ellos. No fueron capaces de acoger el tiempo de gracia y de reconciliación que les ofrece mientras van de camino. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Nosotros vamos de camino, es verdad. Pero por vivir en la ciudad puede que ya no seamos tan expertos en escudriñar las señales atmosféricas, pero sí sabemos informarnos de ellas muy bien a través de los medios modernos. Somos expertos en muchas otras cosas, como en las tablas de resultados deportivos, en las novedades literarias y musicales, y sobre todo en el avance de las nuevas tecnologías, pero quizá solo estamos acumulando información o esclavizándonos de las técnicas. A lo mejor tampoco nosotros estamos leyendo con profundidad de fe el sentido momento histórico que vivimos. Por eso, en varias oportunidades, mis queridos hermanos, la insistencia mía, no nos preocupemos tanto por lo tangible que estamos viendo, no. Vamos a un poquito más de profundidad. ¿Qué me está hablando el Señor a través de toda esta realidad a mi corazón? Todo lo que está sucediendo a nivel mundial por esta pandemia ha cambiado radicalmente nuestras vidas. ¿De qué es signo? ¿Cómo leemos este duro y convulsionado momento que nos toca vivir? Bastará con decir que se trata de una crisis mundial que ya pasará como han pasado otras. No será una llamada a pensar en fondo o de fondo las causas que nos han traído hasta este punto. Para un cristiano no basta con pensar que este fuerte chaparrón ya pasará y que mientras tanto solo debe protegerse de la mejor manera posible. Necesitamos leer este kairos histórico en clave de fe. Escuchar al Señor que nos vuelve a recordar las bienaventuranzas y nos enseña a vivir de otro modo, una vida pobre que renuncia a los excesos y que cuida de los demás y sabe de austeridad, esfuerzo, solidaridad, respeto, transparencia y creatividad.
Llama la atención el papel de Cáritas y otras organizaciones eclesiales está teniendo en este momento social. Los cristianos no podemos quedarnos quietos ante el sufrimiento de tantos hermanos. Es un signo que nos invita a descubrir las llamadas actuales de Jesús. En realidad, la historia social y nuestras propias historias están cargadas de muchos signos claros de la presencia del reino, que nos invitan a despertar y a comprometernos. Ahí tenemos pues como un mensaje claro de la liturgia de este viernes. Y ahora quiero hacer una reseña de San Juan de Capistrano, porque así como el Señor suscitó en el siglo, final siglo XV, principios del siglo XVI, personas tan especiales, confiemos en que también propiciará para estos tiempos de confusión, de error, de tanta incertidumbre, personas que nos orienten con certeza. San Juan de Capistrano es un religioso y predicador. Murió en el año 1456, gran apóstol. Alcánzanos de Dios entusiasmo y valor para defender siempre nuestra amada religión católica. Orad y trabajad por la nación donde estáis viviendo, porque su bien será vuestro bien. Jeremías 29. Este es uno de los predicadores más famosos que ha tenido la Iglesia Católica. Nació en un pueblito llamado Capistrano, en la región montañosa de Italia, en 1386. Fue un estudiante sumamente consagrado a sus deberes y llegó a ser abogado y juez y gobernador de Perugia. Pero en una guerra contra una ciudad cayó prisionero y en la cárcel se puso a meditar y se dio cuenta de que en vez de dedicarse a conseguir dinero, honores y dignidades en el mundo, era mejor dedicarse a conseguir la santidad y la salvación en una comunidad de religiosos y entró de franciscano. Como era muy vanidoso y le gustaba mucho aparecer, dispuso vencer su orgullo recorriendo la ciudad cabalgando en un pobre burro, pero montado al revés, mirando hacia atrás, y con un sombrero de papel en el cual había escrito en grandes letras: «Soy un miserable pecador». La gente le silbó y le lanzaron piedras y basura. Así llegó hasta el convento de los franciscanos a pedir que lo recibieran de religioso. El padre maestro de novicios dispuso ponerlo a prueba y muy duras para ver si verdad este hombre de 30 años era capaz de ser religioso, humilde y sacrificado. Lo humillaba sin compasión y lo dedicaba a los oficios más cansones y humildes, pero Juan, en vez de disgustarse, le conservó una profunda gratitud por toda su vida, pues le supo formar un verdadero carácter y le preparó para enfrentarse valientemente a las dificultades de la vida. Él recordaba muy bien aquellas palabras de Jesús: si un grano de trigo no cae en tierra y muere, no se queda sin producir fruto, pero si muere producirá mucho fruto. Juan 12:24. A los 33 años fue ordenado sacerdote y luego durante 40 años recorrió toda Europa predicando con enormes éxitos espirituales. Tuvo por maestro de predicación y por guía espiritual a San Juan Bernardino de Siena, y formando grupos de 6 y 8 religiosos, se distribuyeron primero por toda Italia y después por los demás países de Europa, predicando la conversión y la penitencia. Juan tenía que predicar en los campos y en las plazas porque el gentío tan enorme no cabía en las iglesias. Su presencia de predicador era impresionante: flaco, pálido, penitente, con voz sonora y penetrante, un semblante luminoso y unos ojos brillantes que parecían traspasar el alma. Conmovía hasta los más indiferentes. La gente lo llamaba el Padre Piadoso, el Santo Predicador. Vibraba en las predicaciones de las verdades eternas. La gente, al verlo y oírlo, recordaba la figura austera de San Juan Bautista,
predicando conversión en las orillas del río Jordán. Y le repetía las palabras del Bautista: raza de víboras, tienen que producir frutos de conversión, porque ya está el hacha de la justicia divina junto a la vida de cada uno, y árbol que no produce frutos de obras buenas será cortado y echado al fuego. Lucas 3:7. Muchos pedían a gritos la confesión, prometiendo cambiar de vida, y estallaban en llanto de arrepentimiento. Las gentes traían sus objetos de superstición y los libros de brujería y los otros juegos y los quemaban en públicas hogueras en la mitad de las plazas. Muchos jóvenes al oírlo predicar se proponían irse de religiosos. En Alemania consiguió 120 jóvenes para las comunidades religiosas y en Polonia 130. Sus sermones eran de 2 y de 3 horas, pero a los oyentes se les pasaba el tiempo sin darse cuenta. Atacaba sin miedo a los vicios y malas costumbres, y muchísimos después de escucharle dejaban sus malas amistades y las borracheras. Después de predicar se iba a visitar enfermos y con sus oraciones y su bendición sacerdotal obtenía innumerables curaciones. Juan convertía a pecadores no solo por su predicación tan elocuente y fuerte, sino por su gran espíritu de penitencia. Dormía pocas horas cada noche, vestía siempre trajes sumamente pobres, comía muy poco y siempre alimentos burdos, y nunca comidas finas ni especiales. Una artritis muy dolorosa lo hacía cojear y dolores muy fuertes de estómago lo hacían retorcerse, pero su rostro era siempre alegre y jovial. En su cuerpo era débil, pero en su espíritu era un gigante. Después de muerto, reunieron los apuntes de los estudios que hizo para preparar sus sermones y suman 17 gruesos volúmenes. La comunidad franciscana lo eligió por 2 veces como vicario general y aprovechó este altísimo cargo para tratar de reformar la vida religiosa de los franciscanos, llegando a conseguir que en toda Europa esta orden religiosa llegara a un gran fervor. Muchos se le oponían a sus ideas de reformar y de volver más fervoroso a los religiosos, y lo que más lo hacía sufrir era que la oposición venía de sus mismos colegas en el apostolado. Se cumplía en él que dice el Salmo: aquel que comía conmigo el pan de la misma mesa se ha declarado en contra de mí. Pero esas incomprensiones le sirvieron para no dedicarse a buscar las alabanzas de las gentes, sino las felicitaciones de Dios. Él repetía la frase de San Pablo: si lo que busco es agradar a la gente, ya no seré siervo de Cristo. Juan tenía unas dotes nada comunes para la diplomacia. Era sabio, era prudente y medía muy bien sus juicios y sus palabras. Había sido juez y gobernador y sabía tratar muy bien las personas. Por eso, 4 pontífices, Martín V, Eugenio IV, Nicolás V y Calixto III, le emplearon como embajador en muchas y muy delicadas misiones diplomáticas con muy buenos resultados. 3 veces le ofrecieron los sumos pontífices nombrarlo obispo de importantes ciudades, pero prefirió seguir siendo humilde predicador, pobre y sin títulos honoríficos. 40 años llevaba Juan predicando de ciudad en ciudad y de nación en nación, con enormes frutos espirituales. Cuando a la edad de 70 años lo llamó Dios a que le colaborara en la liberación de sus católicos en Hungría, y fue de la siguiente manera. En 1453 los turcos musulmanes se habían apoderado de Constantinopla y se propusieron invadir a Europa para acabar con el cristianismo, y se dirigieron a Hungría. Las noticias llegaban de Serbia, nación invadida por los turcos, eran impresionantes. Crueldades salvajes contra los que no quisieran renegar de la fe en Cristo y destrucción de todo lo que fuera cristiano católico. Entonces Juan se fue a Hungría y recorrió toda la nación predicando al pueblo, incitándolo a salir entusiasta a defender su santa religión. Las multitudes respondieron a su llamado y pronto se formó un buen ejército de creyentes. Los musulmanes llegaron cerca de Belgrado con 200 cañones,
una gran flota de barcos de guerra por el río Danubio, 50.000 terribles jenízaros a caballo, armados hasta los dientes. Los jefes católicos pensaron en retirarse porque eran muy inferiores en número, pero fue aquí cuando intervino Juan de Capistrano. El gran misionero salvó a la ciudad de Bucarest de 3 modos. El primero, convenciendo al jefe católico Hunyades a que atacara a la flota turca, que era mucho más numerosa. Atacaron y salieron vencedores los católicos. El segundo fue cuando ya los católicos estaban dispuestos a abandonar la fortaleza de la ciudad y salir huyendo. Entonces Juan se dedicó a animarlos, llevando en sus manos una bandera con una cruz y gritando sin cesar: Jesús, Jesús, Jesús. Los combatientes cristianos se llenaron de valor y resistieron heroicamente. Y el tercer modo fue cuando ya Hunyades y sus generales estaban dispuestos a abandonar la ciudad, juzgando la situación insostenible ante la tremenda desproporción entre las fuerzas católicas y las enemigas. Juan recorrió todos los batallones gritando, entusiasmado: creyentes, valientes, todos a defender nuestra santa religión. Entonces los católicos dieron el salto final y derrotaron totalmente a los enemigos, que tuvieron que abandonar aquella región. Jamás empleó armas materiales. Sus armas eran la oración, la penitencia y la fuerza irresistible de su predicación. Las gentes decían que aquellos cuarteles de guerreros más parecían casas de religiosos que campamentos militares, porque allí se rezaba y se vivía una vida llena de virtudes. Todos los capellanes celebraban cada día la Santa Misa y predicaban, muchísimos soldados se confesaban y comulgaban, y los militares repetían en sus batallones: tenemos un capellán santo, hay que portarse de manera digna de este gran sacerdote que nos dirige. Si nos portamos mal, no vamos a conseguir victorias, sino derrotas. Y los oficiales afirmaban: este padrecito tiene más autoridad sobre nuestros soldados que el mismo jefe de la nación. Mientras los católicos luchaban con armas en Hungría, el sumo pontífice hacía rezar en todo el mundo el Ángelus o 3 Aves Marías diarias por los guerreros católicos, y la Santísima Virgen consiguió de su hijo una gran victoria. Con razón, en Budapest le levantaron una gran estatua a San Juan de Capistrano, porque salvó la ciudad de caer en manos de los más crueles enemigos de nuestra santa religión. Y sucedió que la cantidad de muertos en aquella descomunal batalla fue tan grande que los cadáveres dispersados por los campos llenaron el aire de putrefacción y se desató una furiosa epidemia de tifo. San Juan de Capistrano había ofrecido a Dios su vida con tal de conseguir la victoria contra los enemigos del catolicismo, y Dios le aceptó su ofrenda. El santo se contagió de tifo, y como estaba tan débil a causa de tantos trabajos y tantas penitencias, murió el 23 de octubre de 1456. Démosle gracias a Dios por este gran hombre, un ejemplo a seguir en estos momentos difíciles de nuestra historia, que necesitamos es hombres valientes, llenos del amor de Cristo, y que por sus venas corra los deseos de salvación eterna. El Señor esté con ustedes, y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, la Virgen los acompañe.